Inicia la grabación nuevamente. Acá tengo, vamos a ver algunos conceptos, vamos a ver que esto va a aplicar igual en cualquiera de las plataformas que lo trabajemos. Ahora, lo que quiero que entendamos en este momento es que lo que hemos visto en programación es muy general. Lo que hemos aprendido es una lógica que nos va a permitir resolver problemas más allá de la plataforma, o sea que los problemas que vamos a resolver estén en Unity, estén en Visual Studio directamente, estén en NetBeans, estén en Android Studio, donde sean, van a ser bien parecidos la lógica que vamos a utilizar. En este caso, pues vamos a utilizar Excel para el ejemplo. Acá yo tengo primero que hacer la analogía entre una variable y una casilla. Miremos acá, aquí escribí un -5. Esto podemos interpretarlo como si yo estuviera creando una variable que se llama A1. Esa variable A1 tiene un contenido de -5 y es tipo entero. Acá creo una variable llamada B1 por la B de la columna y el 1 de la fila. La variable se llama B1 y tiene un valor de 10, también es tipo entero. La variable se llama C1, tiene un valor de 10. Y yo acá puedo hacer todo tipo de operaciones. Yo puedo tomar esta casilla, la que se llama D1, la variable D1, le voy a decir, la variable D1 va a ser igual a la variable A1 menos la variable B1 y me va a dar un -15. Ahora puedo decirle, no, y a esto quiero sumarle la variable C1 y ya me va a dar un -5 porque estoy restando este con este y sumándole este. Miremos que es el mismo concepto que hemos hecho de variables. Aquí es como si yo le estuviera diciendo D1 es igual a esto. Solo que no hace falta que le diga D1 porque él ya entiende que al estar parado acá es porque lo estoy guardando en la variable D1. Este es el concepto de variable, pero puesto en Excel. Ahora miremos acá. Si yo escribo acá un 8, ¿cómo se llama la variable que contiene el 8? A5, súper bien, y yo ya puedo hacer operaciones con esa variable. Y hay muchas operaciones que puedo hacer. De hecho, miremos acá, yo puedo haber dicho A1 más B1 más C1, pero yo quiero que a la variable A1 le saquemos valor absoluto. Entonces, ABS, que es valor absoluto, en C# sería mat.abs, o sea, es básicamente lo mismo, solo que sin el mat antes, y ya aquí le saqué el valor absoluto a la variable A1, se la asume la variable B1. Y acá tengo una variable A2, que es tipo string, tiene una X, variable B2 tipo string, y así. Y aquí la variable D2 va a ser igual a concatenar, en este caso utilizamos este operador, ampersand, uno solito, de la variable A2 y B2 y C2, y lo que va a hacer es que me las va a unir, o sea, aquí esto podría ser, digamos, Gio espinal, y me los va uniendo, ¿cierto? Aquí de esta forma. Si no les cabe en una casilla, simplemente le dando clic acá y él ya se las pone como el tamaño que... Ahora, esto es el concepto de variables, pero explicado en una plataforma diferente. En Excel pues sería exactamente lo mismo, variable A1, variable B1, es lo mismo. Ahora pasemos acá a las propiedades de booleano, que es lo que acabamos de ver. Entonces yo aquí estoy preguntando, voy a decirle igual es lo que nos va a permitir asignar operaciones, fórmulas, lo que sea. Entonces la variable B2 va a ser igual a la siguiente pregunta. La variable A2 es mayor o igual a 18 y aquí me dijo verdadero. ¿Por qué? Porque esto efectivamente es mayor o igual a 18. Si le pusieron 10 pues me daría falso. Entonces miremos que las mismas operaciones booleanas que acabamos de ver en clase también aplican acá. Ahora volvamos por acá. Puedo aplicar operadores booleanos igual que lo hicimos ahorita. Entonces aquí declaré A como falso, falso, verdadero, verdadero, pues A2, A3, A4, A5. Y B2, B3, B4 y B5 los declaré como falso, verdadero respectivamente. Y voy a calcular el operador y en ambos. Falso y falso me da falso, falso y verdadero me da falso. Verdadero y falso me da falso, verdadero y verdadero me da verdadero. Y como está hecho, utilicé este operador que se llama y, que me va a permitir evaluar dos condiciones y me va a decir falso o verdadero, dependiendo si al evaluar esas dos condiciones, pues el resultado en la tabla de verdad va a ser falso o verdadero. Entonces nuevamente seguimos lo mismo que ya acabamos de ver de booleanos. Puedo hacer operaciones más complejas. Aquí tengo A o B, entro de paréntesis, y C.
Este es más difícil, sería de esta forma. Primero el paréntesis, recordemos que siempre resolvemos primero el paréntesis más pequeño, como en este caso, esto es lo que quiero resolver, lo pongo entre un paréntesis, o A o B, aquí esto es lo que estoy diciendo, es A o B, y el resultado de A o B, que es esta partecita acá, lo voy a operar con C y lo voy a operar con un I. Esto se leería como A o B y el resultado operado con C2 en forma con un operador I. A o B y C. Y ya aquí lo tengo y está de esta forma. Ahora, algo muy importante que es bueno que se acostumbren es que yo no tengo que escribir eh, todo el tiempo. Pues de hecho, aquí yo lo puedo escribir como A2, como lo he hecho acá. Yo le pongo el nombre de la variable A3 o la variable A2. O yo puedo darle clic a la variable y ya él me la escribe aquí automáticamente. Siguiente, yo no tengo que hacer la operación, la fórmula todo el tiempo. Yo la hago la primera vez y desde este cuadrito la arrastro y ya la operación me la calcula, pero ahora para A3 y B3, para A4 y B4, A5 y B5. Es decir, con solo tener la información en una variable es capaz de extrapolar la información y llevarse esa misma operación que estamos haciendo a las otras casillas. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, voy avanzando. Ahora acá vamos a mirar cómo funcionan los condicionales, que es lo mismo que hemos hecho hasta ahora. Un montón de veces, pues porque condicionales es lo que más hemos usado. Si la variable A2, que es la información de la edad, es mayor o igual a 18, dígale que tiene permitido el ingreso. De lo contrario, en este caso no hay que poner console.writeLine, solo comillas con el texto. De lo contrario, el ingreso no es autorizado. Entonces miremos que el condicional, la pregunta está acá, esto es lo que pasa si se cumple la condición, y esto es lo que pasa en el caso opuesto. If A mayor a 18 haga esto, else haga esto. Lo que está después del punto y coma vendría siendo el else. De hecho, miremos que acá también utilizamos el punto y coma como separador. Solo que en este caso, pues para separar las operaciones. Nuevamente yo puedo extrapolar esa información, decir acá 25, 50, 10, 12. Y arrastro esta fórmula. Y ahora en estos dos me dijo no permitido el ingreso. Ingreso no autorizado. Listo. Ahora miremos acá. Acá este es algo que les puede ocurrir con esto que les acabo de explicar. Entonces quiero ser muy claro con cómo organizamos esta fórmula. Entonces acá le estoy preguntando, quiero que este programa sea más general, quiero que me funcione en varios países. Entonces este parámetro pues cambiaría. Hay países donde la edad de votación es 21 años y otros donde la edad de votación es 18 años. Entonces voy a preguntar, si la variable A2 es mayor o igual a la variable C2, la variable C2 es la que tiene la información de la edad para votar. En ese caso, dígale que está autorizado para votar y si no, dígale que no está autorizado para votar. Estoy comparando la variable A2 con la variable C2. Y ahora voy a hacer la misma lógica de arrastrar esto. Lo voy a arrastrar y si miramos acá, alguien de 12 años nos está diciendo que está autorizado para votar. Esto obviamente está mal. ¿Cuál es el error? El error está que ya no está comparando A4 pues, o A2 con C2 como ahorita, sino A4 con C4. ¿Y qué hay en la variable C4? Nada. Como no es un nada, lo toma como un 0, 12 es mayor a 0, sí. ¿Cómo lo podría resolver? Pues la forma machetera sería arrastrar esto que sea con 18 en todas partes, de modo que compara A4 con C4, y en este caso pues ya dirá que no está autorizado porque 12 es menor a 18. Sin embargo, pues sería parecido, estaría gastando un montón de variables que no necesito, aparte pues al momento de cambiarla me tocaría cambiar todas a la vez. Lo que hago en este caso es que esta variable C2, que es la que es fija, la que no quiero que se mueva en la comparación, le voy a presionar la tecla F4. Y cuando lo hago ya queda fijada. Cuando arrastro la fórmula, miremos que ahora sí me funciona, porque A4 lo sigue comparando con C2 y A5 lo sigue comparando con C2. Esto es bien útil porque nos va a permitir tener una fórmula que arrastré, pero que compara con el mismo número. Realmente tener un manejo, abro comillas, básico, pues esto no es súper avanzado, digamos mediano, de Excel es muy útil. Por ejemplo, para los proyectos, al momento de gestionar los proyectos, yo utilizo mucho
mucho Excel para ayudarme con la distribución de las tareas, por ejemplo, algo como esto, que son como la distribución de tareas que tenemos que hacer, cuál es la dificultad de cada tarea, cuál es la prioridad. Si miramos toda esta parte, la prioridad de hecho está hecho con unas ecuaciones y luego como un registro y a quién le tengo que asignar esta tarea, cuáles son las tareas que llevamos, inclusive se puede marcar que se pongan en roja las casillas que ya se vencieron por fecha. Hay un montón de tareas que podemos hacer en Excel y automatizar, que es lo ideal para ayudarnos a organizar proyectos, entre muchas otras cosas, que realmente es bien útil manejar este tipo de herramientas. Y lo más interesante es que podemos hacerlo con lo que hemos visto hasta ahora de programación. Continuamos por acá. Quiero combinar dos operaciones. Quiero preguntar si la edad es la correcta, pero aparte la nacionalidad es la correcta. Voy a resolverlo primero en Visual Studio. Entonces tengo acá dos variables. Para uno poder votar, pues uno necesita ser mayor de edad y ser de nacionalidad colombiana si quiero votar en Colombia. Entonces, la edad, que es un dato que ingresa el usuario, y la nacionalidad, que es otro dato que ingresa el usuario. Por ahora pues los pondré como valores fijos. Y quiero que solo para votar si la edad es mayor o igual a 18 y nacionalidad es igual a Colombia. En este caso, answer.writeName puede votar. Y en cualquier otro caso simplemente no puede votar, sea porque no tiene la edad o porque no tiene la nacionalidad. Pues acá está, para este ejemplo me va a decir que no puede votar porque aunque es colombiano no tiene la edad. Acá si tuviera 50 sí podría votar, y si tiene 50 pero es de Australia no puede votar. Y quiero replicar esto mismo acá en Excel. Pues miremos de qué forma lo haría, y es combinando el operador y con la condición, con el condicional if. Entonces pregunto acá, con el operador y verifico que se cumplan las dos condiciones. Esto mayor a 18 y nacionalidad igual a Colombia. Si esto me da verdadero y verdadero, pues todo esto me da un verdadero. Si todo esto me da un verdadero, entra a esta parte de autorizado para votar, y en el caso opuesto me entra la parte no autorizada para votar. Aquí está nuevamente la fórmula, quiero que por favor la revisen y me cuenten si tienen dudas al respecto. Igual esta parte, para que la puedan repasar, está la diapositiva en la unidad extra, que es esta de acá, y aquí están estos mismos ejemplos que estamos viendo: el concepto de variable, operaciones de variables, operaciones booleanas. Todas son unas diapositivas que les voy a ayudar pues como a repasar lo que hemos visto. Y como es de esperarse, pues también hay una actividad. Antes de llegar a la actividad, miremos algunos ejemplos. Esto es lo que yo hago con las notas de ustedes. Pues cuando yo les digo que hay unas bonificaciones, yo no las hago manualmente, pues yo no voy a ir a sumar cada nota a la bonificación, sino que pues ya está automatizado en Excel. Entonces aquí se tendría, digamos, algo como el ID. Esto es un ID cualquiera, en este caso pues de hecho son cédulas. Tengo unas notas que son las de la bonificación. Entonces lo que hago es que tengo que sumar esta variable más esta variable más esta variable, que son todas las bonificaciones, para sacar la bonificación completa. Yo podría sumar cada una, pero ya hay una operación que se llama sum. Me permite seleccionar desde dónde hasta dónde. Miremos acá, súmeme desde la variable C2, dos puntos, hasta la variable L2. Y ya me seleccionó todo lo que tenía que sumar. Y esto dividido 10 porque en este caso pues las bonificaciones eran, digamos, en unidades y se convierten en decimales. En el caso de ustedes, de hecho, siguen sobre 100 porque son, digamos, 10 puntos, 20 puntos, realmente se convierten en .5, en .1. Luego aquí está la nota del parcial. Yo les había explicado en la primera clase que la bonificación solo aplica si la nota del parcial es 3.5 o más. Es decir, sacaron 4 en el parcial, la bonificación les aplica, tenían una unidad, entonces ese 4 se convierte en un 5. Pero tiene una unidad de bonificación y el parcial lo sacaron en 2, la bonificación no les aplica, se les queda el 2 tal cual estaba y la bonificación se pierde. La ventaja es que tienen la posibilidad de presentar el parcial una segunda vez. Si esta vez si lo sacan en 4, esa bonificación vuelve y juega a ver si esta vez si les cumple, y así ya les quedarían 5. Si la segunda después vuelve y les quedan 2, pues simplemente esa fue la nota definitiva del parcial. Ahora, ¿cómo se haría? Preguntamos acá, si la nota es mayor o igual a 3.5,
la nota va a ser la suma entre la nota más la bonificación, de lo contrario va a ser la nota más nada, más cero, pues de hecho le puedo quitar eso acá, porque no aplicaría la bonificación, como en este caso de acá. Ahora, como me dan unas notas de más de 5, pues tengo que saturarlas, yo no puedo subir al sistema siga un 6.1, les estoy preguntando si la nota es mayor a 5, póngala en 5. De lo contrario, déjela como estaba. Y luego calcule el excedente. El excedente es cuánto le sobró, porque aquí están 6.1 y la nota que le puedo poner es un 5. ¿Cuánto le sobró? Le sobró un 1.1. Lo calculo preguntando primero, ¿la nota es mayor a 5? Sí. Si es mayor a 5, haga la resta entre la nota y un 5 y ese sería pues como el excedente. ¿Por qué calculo los excedentes? Porque en el proyecto guiado se puede sacar más de 5. Si hacen todas las rúbricas del proyecto guiado y les va bien en la sustentación, pueden sacarse por ejemplo un 6. ¿Qué pasa con esa unidad de excedente? Se sumaría al parcial. Si el parcial, por ejemplo, lo tenían en 3 y les sobró una unidad de excedente del proyecto guiado, ya les quedaría ese parcial en 4. Porque me van a entender que en el primer parcial no les fue tan bien, pero en el proyecto guiado me van a entender, ya me recuperé, ya me puse al día, ya si presentara nuevamente el primer parcial me iría mejor, entonces en este caso pues se les suma una bonificación. Solo aplica para atrás, es decir, si les queda excedente el primer parcial no aplica para adelante, solo aplican para atrás. Ahora, un ejercicio más complejo, índice de masa corporal. Este ya también lo resolvimos por condicionales. Aquí pues básicamente vamos a hacer lo mismo. Tengo la estatura, tengo el peso, digamos acá en este caso 75, 1,73 y me dice cuánto es el índice de masa corporal, 25,06 y ahora se empieza a revisar en las diferentes categorías. Cuando lo hicimos en clase era con unos if, else if, pues durante la tutoría, el if, else. Aquí hacemos lo mismo. Si el índice de masa está por debajo de 18.5, muestra el mensaje bajo de peso. De lo contrario, si es menor a 25, márquelo como ideal. De lo contrario, si es menor a 30 sobrepeso, de lo contrario, obesidad. Entonces acá está, en mi caso sobrepeso, 75,73, con 74 kilos, ideal, porque ya el índice ya logró bajar a 24, 68 kilos, soy ideal, 65 kilos, todavía, 62 kilos, está muy flexible, por fin, con 50 kilos ya sí sería bajo de peso, con 80 kilos sería sobrepeso, con 100 kilos y esta estatura sería obesidad, básicamente así es como está hecho. Este mismo que está acá, igual está en la presentación de Excel, por si lo quieren volver a revisar. Acá lo pueden encontrar la fórmula implementada para que la tengan como referencia. Ahora, esto es bien interesante lo de Excel porque inclusive lo podemos conectar con Google Forms. Entonces voy a hacer acá el ejemplo, voy a crear acá un formulario. Y este formulario me van a decir, por ejemplo, la edad. La edad y es una respuesta breve. Solo les voy a preguntar la edad y les voy a preguntar si viven en Antioquia. Antioquia. Y en Antioquia no lo conoce, bueno. Y en este caso va a ser opción múltiple. La primera opción va a ser sí, la segunda opción va a ser no. Ya. Ambas van a ser obligatorias. Esta también va a ser obligatoria. Y ya la voy a enviar. Entonces, pues para el ejemplo de la clase, pues ustedes lo van a llenar para que tengamos acá la posibilidad de verificar. Entonces acá se los acabo de compartir en el canal chat, lo van a llenar y lo que voy a hacer acá yo es que en respuestas le voy a decir en dónde quiero que me las guarde. Aquí lo voy a guardar en un archivo Excel que se va a llamar ejemplo, crear, y ya acá entonces tengo el archivo. Miremos que en el archivo pues me va quedando en qué momento lo llenaron y la edad. Entonces la ventaja de esto, porfa siguen llenando, la ventaja de esto de trabajar con Excel, por ejemplo, en este caso particular, pues con el de Google, es que puedo empezar a tomar datos y hacer análisis de esos datos. Como por ejemplo, yo estoy buscando contratar a alguien, pero solo me interesa alguien que esté viviendo acá en la ciudad por X o Y razón.
y necesito que sea alguien menor a 20 años, también por X o Y razón, entonces podría preguntar acá, si edad, que es la variable de 2, es menor a 20 años y la respuesta de si vive acá es sí, esto con comillas porque es un texto, en este caso entonces enviar correo, de lo contrario no le envíe correo. Entonces miremos que acá en este caso no cumple la condición de edad, por acá este cumple condición de edad y de lugar, etc. Entonces podemos empezar a filtrar datos o inclusive hacer gráficas. Por ejemplo, yo quiero hacer un histograma para ver cómo es la distribución de edad de ustedes. Puedo darle acá en insertar un gráfico y lo voy a cambiar en este caso a un histograma, que ese es gráfico combinado y no histograma, aquí está. Entonces dice acá que tengo 5 estudiantes entre la edad de 15 y 19, 6 estudiantes entre la edad de 19 y 23, un estudiante entre 23 y 27 y otro estudiante entre 27 y 31. Esto ya empiezo a hacer análisis con base en eso. Lo mismo he hecho yo con las notas. Yo cuando hago el primer parcial miro la gráfica de las notas y miro cuántos sacaron 5, cuántos quedaron entre 4 y 5, cuántos quedaron entre 3 y 4, para tomar decisiones de si el siguiente parcial debo cambiarle algo porque el primero al parecer estaba imposible, o al revés, el primero estaba muy fácil y en el segundo pues debo tratar de ser más estricto, por ejemplo. Pues es un montón de análisis que uno puede hacer o de hecho pues de datos en los que uno puede empezar a extraer información. No muy alejado al concepto de lo que se maneja en ciencia de datos, pues esta parte sería la parte de tomar los datos y hacer ciertos análisis con ellos. Aquí fue tan fácil como un condicional y preguntar si cumplía dos de las condiciones, pero realmente cuando uno hace análisis de datos puede tomar una cantidad impresionante de datos. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, la empresa King, la dueña de Candy Crush? Es un juego que ha sobrevivido durante muchos años y que le va muy bien porque el análisis de los datos que hacen de su juego son supremamente buenos. De hecho, por eso mismo es importante que aprendan de esto y herramientas más avanzadas que Excel para ese tipo de situaciones como Google Analytics. Ustedes pueden conectar Google Analytics con su juego, con Unity se conecta, tiene plugin para Unity, y sacar datos. Por ejemplo, ustedes pueden decirle a Google Analytics, yo quiero que cuando la persona termine el primer nivel me envíe a un archivo de Excel, pues una base de datos, un numerito indicándome cuánto tiempo se demoró en pasar el nivel. Aparte quiero saber si es un hombre o una mujer, quiero saber qué edad tiene y de qué país es. Y ya yo puedo empezar a hacer análisis. Bueno, resulta que todas las personas de Francia se están demorando un montón en pasar este nivel, a diferencia de las personas de otros países. Y resulta que por cierta situación cultural de allá, la forma en que lo estoy escribiendo no se entiende. Poniéndolo en un caso más extremo, en Medio Oriente no lo están entendiendo, pues por la costumbre de leer derecha-izquierda, entonces algo de lo que está pasando en la secuencia izquierda-derecha no es muy claro para ellos y voy a tener que sacar un nivel especial solo para los que estén en esa región, o cualquiera que sea la decisión. En el caso de Candy Crush hacen muchos análisis. Primero, hacen una segmentación de quienes realmente pagan y quienes no. Entonces ellos separan como qué clase de usuarios están pagando, sacan todos los datos y logran segmentar y dicen, ah, bueno, listo, las personas que más plata están gastando son las personas, mujeres de entre 25 y 35 años, por poner cualquier ejemplo. Que de hecho pues es el público objetivo en los juegos hipercasuales. Hay más consumidores mujeres que hombres. Y esos son datos importantes al momento de uno ser desarrollador. Entonces hago esos análisis, ya sé quiénes son los que gastan más plata en mi juego. Los otros digamos que no les voy a dar tanta importancia, pero los que sí voy a empezar a hacer análisis. ¿En qué nivel se quedaron atascados? ¿En qué momento cerraron el juego? Entonces en el análisis miro, se demoraron en este nivel 3 minutos y luego se cerraron el juego. ¿Qué pasó? Se frustraron, no fue capaz de pasar este nivel. Entonces voy a escribirle al diseñador para que organice este nivel, actualice el juego en este mismo momento y ahorita en 1 hora, 2 horas que la persona vuelva a intentar el nivel, ya el nivel va a estar más fácil. El análisis que hace Candy Crush es a ese nivel, o sea, es tan bueno el análisis de datos que ellos hacen, la ciencia de datos de ellos es tan tesa que son capaces de modificar casi que en tiempo real los niveles de acuerdo a las experiencias de los usuarios. Tienen a alguien atascado, le cambian el nivel, pues normalmente no es como ahí mismo, pero sí es algo que van haciendo, de modo que al próximo usuario no le pase.
tiene un montón de análisis bien interesantes. De hecho, uno de los líderes de la parte de ciencia de datos de ellos es colombiano y ha estado pues en las charlas de Colombia 4.0, que son muy chéveres para que existan en el momento en que la situación sea un poco más presencial. Y él estuvo pues hablando de la ciencia de datos que manejan en videojuegos en esta empresa, y eso es pues un mundo gigantesco. También muy interesante para los que quieran de pronto hacer doble titulación y quieran ser ingenieros en diseño y entretenimiento digital con doble titulación en ciencia de datos o viceversa. Es una combinación bien interesante y que no es abundante, pues no es un rol como que uno encuentre muy comúnmente. Ahora ya vimos esta partecita de Excel, retomando por acá, también podemos tener listas desplegables. Entonces aquí puedo tener una lista desplegable donde puedo seleccionar, por ejemplo, la universidad o lo que sea. ¿Cómo creo una lista desplegable? Vengo a datos, validación de datos, y lo que hago es que aquí puedo crear una lista manualmente. Puedo decirle, por ejemplo, que las opciones son top, mid, jungla o support. Voy a decir guardar, y ya aquí me aparece lista a partir de lista de elementos, perdón, me equivoqué, lista a partir de elementos. Ahora sí, top, mid, jungla, support, guardar, y ahora esta es la lista desplegable que me va a salir. O puedo hacer una lista desplegable, nuevamente datos, validación de datos, la puedo hacer a partir de un intervalo. Entonces voy a seleccionar de esta lista que tengo acá, la selecciono todas, aceptar, guardar, y ya aquí me aparecen toda la lista que tengo en otra hoja. Y luego esta hoja la puedo ocultar porque no quiero que la persona pues pueda modificarla. Le digo proteger hoja para que el usuario no la modifique, o ocultar, y ya aquí tengo algo que la persona puede seleccionar con una lista desplegable. ¿Cuál es el ejercicio que van a hacer ustedes? Van a hacer el mismo ejercicio que tienen que hacer con Switch y Case, pero también lo van a hacer con Excel. Sería ver algo parecido a esto. La persona ingresa su salario, digamos 4 millones. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Me falta un 0. Va a decir, yo soy dependiente, con un riesgo laboral. Bueno, de hecho no importa, el área no me cobran 0. Y me va a decir cuánto es mi salario real y cuántos son mis ingresos anuales. O no, yo quiero saber cómo me iría, pero con independiente y con un riesgo laboral 3. Y aquí está, cuánto me quedaría. Ese es el ejercicio que van a hacer ustedes durante la actividad que tienen que entregar para el viernes. Ya el viernes yo selecciono a alguien al azar para que comparta pantalla y nos muestre cómo implementó ese ejercicio de acá. Este sí no sería por Git, pues porque esto no se pregunta a través de Git. Y lo pueden hacer nuevamente en las hojas de cálculo de Google o en Excel. Miremos que acá lo que vimos aplica dependiendo si tienen Excel instalada en español o inglés, cambia. Digamos acá, edad 20, y acá igual, si la variable A2 es mayor o igual a 18, dígale puede votar, si no, dígale no. Aquí se me fue un 2, pues cuando estaba presionando la comida se me fue un 2, aquí está. Entonces 20 puede votar, 10 no puede votar. Miremos que aquí el cambio es que está en español, ya no es if, sino sí, pero es porque yo Excel lo tengo instalado en español. Si tienen Excel instalado en inglés sería if. La validación de datos para seleccionar múltiples es lo mismo, datos, validación de datos, que está acá, validación de datos, me saca esta ventana de acá, y lo mismo le puedo poner acá una lista. Entonces va a ser, puedo seleccionar top, mid, false, aceptar, y aquí hay un error, me quedaron todas juntas. Datos, otra vez en validación de datos, y deben ser separados por punto y coma, me imagino. No, yo creo que es porque este no es, no recuerdo si es lista o es otra categoría, solo tengo que utilizar esta. Miremos ahí, aceptar. Ahora sí, si era por punto y coma que se separaban. O puedo hacer lo mismo, validación de datos, y aquí hacerlo seleccionando otra casilla, digamos lo que tenga acá, aceptar, y ya aquí empezaría a copiar como las diferentes opciones, y acá ya esas son las opciones que me aparecen.
Entonces miren que es supremamente parecido. También existe el operador y tal cual en español o en inglés, dependiendo de cómo lo tengan instalado. Eso es todo por la parte de Excel. Nuevamente en la unidad 3 extra encuentran el resumen de lo que vimos acá y el reto de clase cuál es, y así es como espero pues que se vea el resultado, como donde uno ingresa el salario, el tipo de contrato, etc. ¿Alguna pregunta antes de finalizar? Sí, claro que sí, miremoslo acá, en este de la de votación. Entonces, yo cuando lo arrastro, normalmente, pues aquí puse la fórmula A2 mayor o igual a C2, y lo arrastro, claro, me compara ya B3, A3 con C3, A4 con C4. Para resolverlo, me paro sobre la variable que quiera fijar, y esa variable tengo dos opciones, o le presiono F4 y ya ahí la estoy fijando, o manualmente le pongo a la variable el ampersand acá, y también sería lo mismo. Entonces, creo que se los puse donde no era, creo que es a la derecha. No, no es ampersand, es pesos, perdón. De hecho, pues es el mismo del 4, 4 y 4. Y ahora sí, ahí las fijé. De hecho, es interesante porque yo puedo fijar también solo la columna o solo la fila. De esto pueden buscar más información. Por ahora, pues se sale como un poco de lo que les quiero mostrar, pero es bien interesante. De hecho, hay algo que se llama el formato condicional. Y el formato condicional nos permite pintar casillas dependiendo de su valor. Entonces yo le puedo decir que dependiendo del número me ponga un color u otro. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo esto, pues yo le estoy diciendo que si vale 255 me lo ponga en blanco. Si vale 0 me lo ponga en negro. Y ya entonces lo que estoy pintando acá es como pintando píxel a píxel, por ejemplo, y me lo pinta pues con el color correcto que sería de acuerdo al valor del píxel. Esto se utiliza mucho lo del formato condicional, pintar las casillas de colores. De hecho, por ejemplo, acá yo lo utilizo de acuerdo a la prioridad. Miremos cómo está la regla mía. Formato condicional, escala de colores, y le estoy diciendo que si el número es 0 me ponga blanco, y si el número es 100 me ponga un verde más saturado. En este caso, los que estén más verdes, más saturados, son los que son más importantes y tengo que priorizar. O sea, el numerito, claro, el numerito ya es suficiente en términos estrictos, pero el poder ver el color pues me ayuda más aún a tener esa ayuda visual. También lo hicimos, por ejemplo, alguna vez hicimos pues todo el ejercicio de modelar la universidad en 3D para un evento que se llama FICE. Entonces no sabía cómo distribuir el presupuesto que nos dieron en los diferentes personas que iban a hacer los modelos. En este caso lo que hice teniendo el presupuesto es que calificamos qué tan difícil era modelar cada uno de los bloques, mientras más rojo era porque era más difícil de modelar. Miremos que se empiezan a formar como unas nubes o unos acuerdos, y luego lo que hice fue pues ya convertir eso en unos porcentajes para decidir cuánto se iba a pagar por cada uno de los modelos a cada una pues de las personas, y ya pues luego ya otro par de fórmulas para ver cuál era el total de cada uno, etcétera, etcétera. Es bien útil esto. Devolviéndome 2 temas atrás, es clara la pregunta para, creo que fue Marisabela que me la hizo, de cómo fijar la casilla. Listo, súper bien. ¿Alguna otra pregunta antes de terminar? Voy entonces finalizando.